mezclaba con la arena del pavimento y en invierno las lluvias levantaban los empedrados, diluían los desperdicios, convirtiendo las calles en lodazales y arrastraban los residuos blancos, los sumideros hacia los sumideros que desembocaban en el río Manzanares, destino final de todos los desechos humanos y animales. Imagínense ustedes el río normalmente, es decir, si llevaba poca agua, el amor le aumentaba el caudal todas estas porquerías que iban a ir allí, todos estos residuos, todos estos sumideros que iban a desembocar al Manzanares. Si las ciudades estaban sucias, las personas no estaban mucho mejor. Es decir, era una dejadez, ya no solamente por parte de los gobernantes en mantener las ciudades sucias, sino también las personas, pues bien por dejadez o para llevar un poco la costumbre de la ciudad, pues tampoco se cuidaban mucho. La higiene corporal también retrocedió a partir del Renacimiento debido a una percepción un poquito puritana del cuerpo que se consideraba tabú. Antes, sobre todo, el ver el cuerpo, el tocar el cuerpo, el estar desnudo para bañarse, hasta la propia persona en sí, no es que te viera otra persona, sino la propia persona en sí era casi un tabú, era casi un pecado en el Renacimiento. Y también se produjo la aparición de enfermedades como fue la sífilis o la peste, que se propagaban sin que ningún científico pudiera explicar la causa. Los médicos del siglo XVI creían que el agua, sobre todo si estaba caliente, debilitaba los órganos y dejaba al cuerpo expuesto a los aires malsanos, como llamaban ellos, y que si se penetraba a través de los poros podía transmitir todo tipo de males. Imagínense ustedes qué idea tenían estos galenos del siglo XVI, pensando que el agua, si estaba caliente, iba a debilitar el organismo. Si esto lo pensaban los médicos, imaginémonos lo que podía pensar el pueblo llano, el pueblo normal, que si estos científicos, si estos médicos que tenían estudios creían que exactamente quedaba el cuerpo expuesto a los aires malsanos, entonces iba a penetrar por los poros una serie de tipos de males, pues el ciudadano normal, pues si estos cocos, si estos pensadores, si estos científicos, si estas personas que han estudiado piensan así, nosotros, pobres mortales, ¿qué vamos a pensar? Incluso empezó a difundirse la idea de que esto la verdad que y todavía hay algunos que en plática John Dee lo dicen, pero yo creo que en otros sitios también lo piensan. Existía la idea, empezó a difundirse la idea de que una capa de suciedad protegía contra la enfermedad y que por lo tanto el aseo personal debía realizarse en seco, solo con una toalla limpia para frotar las partes visibles del organismo. Es decir, por ejemplo, pensaban que todas las enfermedades se transmitían a través de la piel y si había bastante suciedad, bastante grasa, polvo, etcétera, se iba a formar una especie de patina, o se iba a formar una especie de protección en el cual no iban a entrar las enfermedades. Bien, era una creencia y entonces, claro, pensaba, dice, bueno, pero también hay que limpiarse un poco. Entonces cogían una toalla seca totalmente, sin mojarla, y frotaban. No sé si ellos se quedarían limpios, pero seguro que la toalla quedaba totalmente negra. Un texto difundido en la ciudad de Basilea en el siglo XVII recomendaba que los niños se limpiaran el rostro y los ojos con un trapo blanco, lo que quita la mugre y deja a la tez y al color toda naturalidad. Lavarse con agua es perjudicial a la vista, provoca males de dientes y catarros, empalidece el rostro y lo hace más sensible al frío del invierno y a la resecación del verano. Estamos hablando de una ciudad, Basilea, que fue importante en una serie de descubrimientos, sobre todo ya en el siglo XVII, en 1600, 1600 y pico, ya era una ciudad con bastantes avances científicos y con esta idea de que lavarse era perjudicial, es decir, a los niños había que tener cuidadito, que no lavarlos mucho, no lavarlos. Cuidadito con los ojos, el rabito blanco, quitarle la mugre un poquito de la cara, pero nada más. Y cuidadito con lavarse con agua, porque los dientes se le pueden caer, se le puede producir un catarro, se puede poner uno pálido
en invierno puede ponerse uno con un gripazo del demonio y en verano pues la piel se le puede a uno caer a tiras. Esto es más o menos la idea y no es cuestión de exageración, no estamos exagerando nada lo que estamos comentando sobre lo que es exactamente la higiene de la humanidad, sino es verdaderamente el proceso que llevó desde el tiempo más o menos conocido un poco que cuando comenzó del tema de la higiene, que fue el tiempo de los romanos. Según el francés Georges Vigarello, que fue el autor de Lo limpio y lo sucio, un estudio, un interesante estudio sobre la higiene del cuerpo en Europa, el rechazo al agua llegaba a los más altos estratos sociales. Ya no era el pueblo llano, ya no era la canalla, como llamaban, ya no era la gente del pueblo, los aldeanos, no. Ya llegaba hasta los estratos más altos sociales. En tiempos de Luis XIV, las damas más que eran quizás que tenían un concepto más de la limpieza, se bañaban como mucho 2 veces al año. Y el propio rey solo lo hacía por prescripción médica y con las debidas precauciones, como demuestra un relato que vamos a continuación a mencionar de uno de sus médicos privados. Decía el médico de Luis XIV: hice preparar el baño, el rey entró en él a las 10 y durante el resto de la jornada se sintió pesado, con un dolor sordo de cabeza, lo que nunca había ocurrido. No quise insistir en el baño, habiendo observado suficientes circunstancias desfavorables para hacer que el rey lo abandonase. Con el cuerpo ya prisionero de estas miserias, la higiene, por tanto, se trasladó a la ropa. Cuanto más blanca era la ropa, mejor. ¿Cómo se lavaban, entre comillas, los ricos? Pues los ricos se lavaban cambiándose con frecuencia de camisa, que supuestamente absorbía todo lo que era la suciedad corporal. El dramaturgo francés del siglo XVII, Paul Scarron, describía en una obra que se llamaba, es decir, en una obra de teatro que se llamaba Roman Comique, era una escena en el cual reflejaba, era una escena de aseo personal en el cual el protagonista solo usa el agua para enjuagarse la boca. Eso sí, su criado le trae la más bella, la más bonita ropa blanca del mundo, perfectamente lavada y perfumada, para ponérsela sobre la inmundicia del cuerpo, que no solamente se había lavado la boca nada más, es decir, que usaban el agua y eran ya de una clase un poco superior solamente para enjuagarse la boca, y el resto del cuerpo que bajara Dios y lo viera. Claro que después se ponían estas ropas blancas, estas ropas limpias, pero la procesión iba por dentro, porque incluso quienes se cambiaban mucho de camisa solo se mudaban de ropa interior, si es que llevaban ropa interior, una vez al mes. Era apariencia, era pura apariencia, porque lo que lo que no se veía no se criticaba. Entonces estaba claro que había ahí un proceso en el cual decía yo, lo que la gente ve es la ropa tiene que estar limpia, el cuerpo no importa, mi ropa interior tampoco. Entonces, como decía este cómico francés, decía que si llevaban ropa interior, si la llevaban, se la cambiaban una vez al mes. Es decir, todo esto que hemos desarrollado, todo esto que hemos hablado de tanta suciedad, no podía durar mucho tiempo más, ya que esos olores que desprendían las ciudades, esos olores pestilentes, terminaban por provocar verdaderas plagas de enfermedades y amenazaban con lo que era arruinar la civilización occidental. Por tanto, llegaron los avances científicos y las ideas ilustradas del siglo XVIII para ventilar un poco la vida de los europeos. Poco a poco volvieron a instalarse letrinas colectivas en las casas y se prohibió desellar los excrementos por la ventana.